Hemos llegado a la 8ª sesión del curso Lo que Dios espera de nosotros como padres. Pienso yo que esta es una sesión esperada, porque aquí vemos algunas de las cosas que debemos hacer específicas en la educación de los padres hacia los hijos. Voy a empezar con este concepto y es ¿por qué si hemos hablado en los 7 capítulos anteriores, las 7 sesiones anteriores del libro sobre educación, no he definido educación? ¿Sí? Acá en el 8º defino educación a propósito porque es importante que sepamos que todo lo que hemos visto antes nos sirve, pero para poner en práctica lo que es educación. Ya vimos que educación, ¿sí?, tiene que ver con iluminar el entendimiento, corregir el temperamento de los hijos, ¿sí?, prepararlos para etapas futuras de la vida y que ellos sepan, ¿sí?, también cómo servir a otros, cómo valerse por sí mismos siendo independientes, cómo sobrevivir, pero sobre todo cómo cumplir el llamado que Dios les hace. Entonces, la educación debe ser bíblica, con principios bíblicos. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor. Por lo tanto, los padres deben conocer los principios bíblicos para enseñárselos a sus hijos en cualquier materia o conocimiento. Los padres siguen siendo responsables no solo de la educación espiritual, sino de toda la educación, como ya lo hemos visto en el capítulo 4. Pero esta educación ha de ponerse en práctica y de la manera en que se haga ella, vamos a ver esos adultos autogobernados en mayor o menor grado. Prácticamente la evaluación de la educación de los padres se da cuando los hijos son adultos, ¿sí? ¿Qué fue lo que los padres les enseñaron? ¿Cómo le enseñaron a ese hijo hombre a ser líder y responsable y sacerdote de su nuevo hogar? Es el padre el que hace esa labor. ¿Cómo le enseñaron a esa hija a que si se va a casar va a ser ayuda idónea y va a ser también líder, ¿sí?, de gobierno de ese hogar, pero ¿sí?, la última palabra la tiene su esposo, ¿cierto? Por lo tanto, esa educación debe ser intencional. No es una educación que se da porque estamos viviendo juntos. No, cada uno de nosotros debe hacer actos intencionales de educación de los hijos. En la práctica educativa ya vemos que la mamá es la que más oportunidades tiene de educación porque está más tiempo con los hijos. Es la que más va a estar allí. Por lo tanto, se van a generar vínculos en muchas más ocasiones con la mamá que con el padre. Eso no quiere decir que los hijos deban amar más a la mamá que al papá. Pero sí, la mamá va a estar en muchos más momentos de su crianza que el padre. Porque el padre tiene que ir a trabajar, el papá tiene que ir a trabajar. Bien, entonces, la mamá tiene más oportunidades educativas. Es la mamá la que pasa el pensamiento a la siguiente generación en la casa. La mamá también tiene que conocer los principios bíblicos y enseñarlos. Es un acuerdo que hay entre el papá y la mamá, entre los padres, de saber qué educar y cómo hacerlo. Entonces, no es una cuestión, ¿sí?, fortuita, sino voluntaria intencionalmente. A pesar de que la madre tiene más oportunidades educativas, el padre, al tener menos, son más fehacientes, más profundas, ¿sí? El padre no necesita la misma cantidad de oportunidades educativas que la mamá, pero sí necesita que haya, ¿sí? Los hijos lo necesitan, ¿sí? La mamá está educando todo el día y el padre llega, ¿sí?, luego del trabajo, pero hace alguna labor educativa y sella, ¿sí?, le da el lugar de autoridad y de reconocimiento a lo que la madre hizo, pero eso que enseña el papá es el clic que necesitaban los hijos para afianzar su conocimiento. Por lo tanto, vamos a ver a la madre como una mayor protagonista de la educación de los hijos en la niñez. Y en la juventud, la madre sigue teniendo más tiempos educativos y más oportunidades educativas,
pero allí ya se ve un liderazgo más específico o más intencional, ¿sí? Y un protagonismo, no de tiempo, pero sí de acción del padre, enseñándole cosas a sus hijos jóvenes de cómo vivir fuera de la casa, ¿sí? En la juventud los hijos aprenden ello, cómo vivir fuera de la casa, y el que más vive fuera de la casa es el padre. Bien, entonces en cada uno de estas acciones educativas, dependiendo de la etapa, ¿sí? Vamos a ver resultados inmediatos, y vamos a ver resultados inmediatos cuando estos hijos sean adultos. También es importante que los hijos tengan la conciencia, ¿sí? De cómo van creciendo, y cada vez que cumplen años se les va a requerir nuevas, ¿sí? Cosas, nuevas labores que deben de cumplir, nuevas acciones que deben de tener, mayores niveles de obediencia y de responsabilidad. Y también, ¿sí? A medida que pasan de una etapa a la otra, es bueno hacer un acto para que ellos sepan que está pasando de la niñez de amamantamiento a la niñez del destete, o de la niñez de destete a la niñez de instrucción, o de la niñez a la juventud, de la juventud a la adultez, ¿sí? También existen cursos como estos que también enseñamos, ¿sí? Respecto a cómo prepararnos para hacer esos actos de bendición de una etapa a otra, y también en cada una de esas etapas cómo profundizar. En este caso de Escuela de Padres, respecto a lo que Dios espera de nosotros como padres, es una muy buena labor el poder educar a los hijos, porque estamos sembrando el reino, estamos evangelizando a la siguiente generación y estamos dando libertad a la nación. Ese es el gran reto que tenemos en este capítulo.